más importante es prepararse lo que vamos a presentar. Yo tengo una diapositiva, pero quiero hacer una prueba con vosotras y exponer el trabajo sin que esté la diapositiva. Vamos a ver hasta qué punto yo me acuerdo de lo que he puesto. ¿Por qué? Porque puede pasar. Y os recuerdo que en ocasiones nos preocupamos que hablar en público tiene que ver mucho con el talento, no es que se da bien, tiene buena habilidad comunicativa, es que es muy natural. Pero lo más importante aquí es que el 90% de la presentación depende de cómo organizáis vuestro texto, cómo preparáis en casa la presentación, la diapositiva, y ya luego el 10% es solamente el talento. ¿Qué significa? Que vais con ventaja, todos vamos con ventaja. No que tengas un talento para hablar en público. En mi caso, tengo que relajarme, tengo que preparar. Bien, supongamos que no tengo mi diapositiva y me toca presentar. Y os recuerdo que en ocasiones nos preocupamos que hablar en público tiene que ver mucho con el talento, no es que se da bien, tiene buena habilidad comunicativa, es que es muy natural. Pero lo más importante aquí es que el 90% de la presentación depende de cómo organizáis vuestro texto, cómo preparáis en casa la presentación, la diapositiva, y ya luego el 10% es solamente el talento. ¿Qué significa? Que vais con ventaja, todos vamos con ventaja. No que tengas un talento para hablar en público. En mi caso, tengo que relajarme, tengo que preparar. Bien, supongamos que no tengo mi diapositiva y me toca presentar. El atril, por lo general, no es aconsejable a la hora de hacer una presentación. ¿Por qué? En este caso me podéis ver con facilidad. Por ocasiones suele estar tapado con una madera y no puedes ver a la persona, solamente ves lo que es su rostro y sus brazos. Es una forma de generar confianza y seguridad a la persona que está hablando, porque no tiene que hacer un tipo de movimiento extra. El hecho que me ponga aquí, me mueva, gesticule, veáis mis brazos, camine, os da una sensación más de cómo soy yo, o cómo es mi personalidad, o cómo es mi carácter. Si yo me quedo aquí todo el rato hablando, para empezar voy a ser muy aburrido y estaré muy cómodo, porque aquí todos mis nervios se quedan aquí y no estoy preocupado, solamente tengo que leer. Así que no aconsejo que lo utilicéis, a no ser que la institución o el lugar donde estéis os obligan a utilizarlo. Es para las personas que por alguna razón están todavía muy nerviosos o está obligado a utilizarlo. Bien, ¿cuáles son los beneficios para hablar en público? Los beneficios hay muchísimos. Perdona, que quería decir Sí. pero el atril puede ser bueno si tienes un texto Sí. con unos puntos concretos, Sí, pues quizás vas pasando hojas y lo tienes ahí apoyado, ¿no? correcto, como una consulta. Pero en ningún momento nos quedamos ahí como estatuas leyendo constantemente, porque realmente no conectas con las personas, pero es muy importante lo que acabas de decir. Bien, ahora, ¿cuáles son los beneficios para hablar en público? Hay muchísimos. Hay algunos que son internos, ¿no? Que significa que tú tienes más confianza en ti. Aquellas personas que superan su miedo a hablar en público, la verdad que tienen mucha confianza en ellos mismos. De hecho, las personas te ven como una persona que sabe muchas cosas, por el hecho que te ven capaz de exponerte frente a un grupo de personas, ¿vale? Te da confianza en ti. Ahora bien, también es importante saber que eres capaz de proyectarte y decir cómo quiero que el mundo me vea cuando yo hablo en público, porque ya tienes un control de cómo influencias a las personas. También es importante destacar el sentido de superación personal. El hecho que tú tengas miedo a hablar en público, estés siempre con tus amigos, familiares, y donde más interactúas, pero cuando ya te expones a un grupo de personas que no conoces, que no sabes nada de ellos y te pueden juzgar, ya sea tu estatura, ya sea tus orígenes, tu tono de voz, el hecho que tú seas capaz de exponerte y decir, mira, me da igual, mi mensaje es lo más importante, te da mucha superación personal comparando con otras personas que deciden no hablar en público o no superar esa parte de su vida. Bien, hay otros aspectos que son externos. Compartir tus ideas, porque muchas personas tienen buenas ideas, pero solamente lo tienen para ellos mismos o ellas mismas. Cuando tú ya compartes tus ideas con otras personas, realmente a nivel exterior estás influenciando a las personas, porque te están escuchando. Cuando ves una película o cuando escuchas una música, al terminar, algo te cambia, porque sientes algo en especial. Luego también puedes influenciar a las personas trabajando en equipo, o puedes dirigir a un equipo. Tú no, si no eres capaz de hablar en público o exponerte frente a un grupo de personas, es muy difícil
que dirijas a un grupo de personas. Ya sea un emprendimiento, ya sea quieres hablar con tu familia, es muy difícil que seas líder, por así decirlo. Luego también es importante destacar que creas una marca personal. Cuando tú hablas en público, la gente conoce más tu trabajo, se expone más a que sepan lo que tú estás haciendo, entonces creas una marca personal. Son los beneficios. Vamos a ir al grano. ¿En qué consiste el programa para hablar en público, que es el que yo llevo tiempo trabajando y llevo formando a diferentes personas? Primero, tenemos que identificar nuestras emociones, ¿no? Para hablar en público tú tienes que identificar cuáles son tus miedos. ¿Te gusta complacer a los demás? ¿Te gusta decir sí siempre a los demás? ¿Crees que tienes que hacer feliz siempre a los demás? Tienes que gestionar tus miedos. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cómo te ves cuando te miras al espejo? ¿Qué sentimientos tienes? ¿Tienes autoestima elevada o tienes una baja autoestima? Antes de hablar en público es importante identificar tu nivel de autoestima. Luego, es importante decir cuáles son mis virtudes y cuáles son mis defectos cuando hablo en público. ¿Alguna vez habéis hablado en público cuando estabais estudiando? ¿Sí? ¿Alguna vez? ¿Y os ha gustado la experiencia? ¿Sí? Ha habido veces que sí y otras que... Bueno, eso porque cuando te lo preparabas bien, hacías trabajo chapú, pero cuando... Incluso había llantos. Y, por ejemplo, cuando en el instituto o en la universidad o una formación profesional, cuando habéis hablado en público, hacéis una presentación de una asignatura, ¿os dieron información de cómo hablar en público? Nunca. Efectivamente. Y no es curioso que es aún la parte más difícil de la gente participar en eventos que hablamos de hablar en público. Es un evento realmente que la gente tiene miedo, pues es angustia, es decir, yo estoy muy cómodo donde estoy. Bien, es importante que imaginéis cuando hicisteis vuestras presentaciones en la universidad o una formación profesional, en el trabajo, qué aspectos os gustó que consideráis que la persona que os vio o que os estaba juzgando para que el proyecto salga a la luz o para daros una nota, ¿qué creéis que funcionó cuando os expusisteis frente a esas personas? Puede ser vuestra voz, puede ser vuestro lenguaje corporal, puede ser vuestra sonrisa, puede ser la coherencia que teníais o cómo vocalizabais o la claridad en el mensaje. Es importante identificar cuáles son nuestras fortalezas cuando hablamos en público, pero también hay que identificar cuáles son las debilidades. Me muevo demasiado, no me muevo, estoy muy nerviosa, muy nervioso, me preocupo mucho de cómo ven los demás, no me gusta mi voz, creo que soy muy incoherente, creo que no soy objetivo en lo que estoy diciendo. Es importante saber tu nivel emocional, tus miedos, debilidades, pero también es importante saber que la dificultad de hablar en público siempre va a estar ahí y la perfección, como la mayoría de nosotros sabemos, la perfección no existe. Entonces, ¿qué significa? Tenéis que aceptar que vais a cometer errores o tendréis que exponeros frente a un público o presentar vuestro proyecto o vuestro servicio o emprendimiento. Es normal cometer errores, ¿vale? Y no os sintáis mal. Pero también es importante aceptar que habrá personas que siempre van a criticar. Puede que lo has hecho muy bien o puede que lo has hecho muy mal, pero siempre va alguien que te va a decir, no me ha gustado. Quizás ese día tenía un mal día, o estaba triste, o le dio una mala noticia, o no le gusta el tópico que estás hablando, o simplemente pues pasó por ahí y te dijo su opinión. Siempre va alguien que te va a criticar, pero no permitáis que esa crítica sea más fuerte de lo que es vuestro proyecto o talento. Ya sabemos que hay una parte emocional que es importante para hablar en público. No podemos sentarnos aquí y empezar a hablar. ¿Por qué? Porque como nos miran mal, como nos diga un comentario negativo a una persona, como hay gente que no nos haga caso, ya nos ponemos nerviosos. Es que lo hago muy mal, ¿por qué no me miran? Eso genera incertidumbre, dudas, y la gente empieza a ver que tú no estás preparado para esto. Tienes que estar preparado para toda la incertidumbre que tengas. Vamos a ir arrancando y ahora venimos en la parte del lenguaje
corporal, ¿no? Que es muy importante. Realmente, si una persona, un amigo, por ejemplo, se acerca y os dice, he aprobado el examen, por ejemplo, la oposición, y respondéis, me alegro. ¿Creéis que este amigo o esa amiga sentirá que estáis contentos? Y, por ejemplo, si yo vengo, ¿no? Y te digo, tengo mi hermano en el hospital, ¿no? Y tú dices, qué mal, qué mal, qué mal. Con energía, con énfasis. ¿Sentiréis que realmente esa persona que dice qué mal, lo hace con empatía? Entonces, lo que sucede es que en el lenguaje corporal las personas empiezan de preocuparse cuando hay una incoherencia entre lo que estás hablando y tus gestos. En un principio, si lo que tú dices, si hablas de tristeza o de alegría y es coherente, no sospechan, no te miran fijamente. Pero ¿qué pasa cuando tú ya hablas de estoy muy contento, he aprobado, tengo una vida mejor, pero tu voz todavía está como muy apagada, como con tristeza, como que no te sientes afortunada por lo que estás diciendo? Entonces la gente empieza a observar y dice, aquí pasa algo. Esta persona no está diciendo realmente lo que siente. Así que quiero compartiros unos datos que son importantes. Se hace referencia a la regla de 7%, el 38% y el 55%. ¿Eso qué significa? Que cuando tú vas a exponerte frente a un grupo de personas, el 7% es la información que tú proporcionas. Simplemente la información es lo que se lleva al público. Los datos. Solamente. Ahora bien, el 38% son tus rasgos faciales. ¿Cómo reflejas lo que dices con tu mirada, ¿no? Tu tono de voz, la musicalidad, por así decirlo? Si tienes una voz bastante baja o más energética, con más ganas, con más motivación, o eres más triste, más apagado o más apagada. Ahora, luego está el 50%, que es el lenguaje no verbal. Es decir, si yo empiezo la conferencia de forma estática, sin moverme, o por ejemplo tengo las manos cruzadas hacia atrás, o las tengo así con el brazo, las personas perciben como que no me siento cómodo donde estoy. Aunque esté hablando, explicando a las personas o impartiendo información, el hecho que esté estático y no me mueva mucho, me quede solamente en un lugar, o simplemente esté con la mano constantemente, como que estoy nervioso, o cojo un bolígrafo y estoy constantemente con el bolígrafo. O sea, la gente, al final no les puedo convencer de lo que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque estoy estático. En cambio, si yo disfruto del escenario, me voy tranquilamente, comparto mi información, miro a las personas, estoy relajado, no titubeo, hablo con claridad, convicción, es más fácil que las personas lo que les digo estén de acuerdo, porque ven que hay coherencia con mis gestos. Como estaba diciendo anteriormente, es importante que sepáis que, bueno, está lo que es el hemisferio derecho, ¿vale? El hemisferio derecho lo que hace es dar importancia a las emociones, a los sentimientos. Cuanto más tú seas emocional en una conferencia, cuanto cuentes más historias alegres o tristes o cuentes una frustración, hay gente que su atención está solamente en la gestión emocional. No les preocupan los datos, quieren ver emociones en tu comunicación. Pero hay otras personas que son más en el hemisferio izquierdo, son más analíticos. Quieren datos, quieren fuentes, quieren gráficos. No les importa la teoría que cuentas de las emociones. Entonces, en un discurso, en una charla, en un contenido, no podemos discriminar a nadie. Tenemos que traer datos y emociones. ¿Por qué nos gusta ver una película? Porque en las películas vemos un poco de todo. Vemos como hay alegría, hay tristeza, hay investigación y nos mantiene enganchados. Si fuera todo romántico, muchas veces ya no te da ganas de verlo, porque dices que me están vendiendo algo, eso no es la vida, ¿no? Entonces, el lenguaje corporal, con un buen texto, bien redactado, nos ayuda muchísimo a convencer a nuestro público. Aquí, como estaba explicando, es los beneficios para hablar en público, que es tener una sólida autoestima y confianza personal. No es necesario que tú digas literalmente
todos los epígrafes que tú tienes. No tienen que ser exactos. De hecho, muchas personas al fin y al cabo suspenden o si aprueban, luego en la vida no progresan porque se han dedicado a memorizar exactamente lo que estaban en los libros. Pues en la vida real tienes que buscarte la vida para transmitir o convencer o gestionar la dificultad que tú tienes con lo que tú sabes, no de forma literal a lo que has aprendido. Sentido de superación personal, visión clara de cómo queremos ser recordados a nivel externo, expresar tus ideas, compartir tu ser personal, que eso sí es importante, no lo había mencionado, emprender, conseguir apoyo o financiación para tus proyectos, liderar a las personas para conseguir objetivos, dejar una marca personal. Luego tenemos gestión emocional. Esa es una última conferencia que realicé aquí. En la gestión emocional es importante, como he indicado, y lo tenéis en el folleto, evaluar vuestro nivel de autoestima. ¿Cómo me siento? ¿Estoy bien? ¿Estoy a gusto? ¿Me da miedo estar solo? ¿Quiero estar siempre con la gente? ¿Dependo de mi familia, de mis amigos para que mis proyectos salgan adelante? ¿Me quiero demasiado? Tú no puedes hablar en público frente a una cámara si tienes muchos problemas de autoestima. Porque cuando termines la charla o la conferencia, lo que te digan o como te vean, o los comentarios, te pueden bajar la autoestima. Y puedes decidir no volver a hacer una presentación. Pero si tú vienes ya preparado, obviamente siempre vas mejorando como persona, nunca tenemos un 100% de confianza plena en nosotros, ¿vale? Identificar y gestionar tus miedos, identificar y fortalecer tus virtudes, ya que sabes que algo te funciona, mira, tú una bonita voz, una sonrisa radiante, pues la mejor, trabajo más. Aceptar tu imperfección, las críticas forman parte del proceso. Luego tenemos el lenguaje verbal y expresión, ¿no? Que ya lo hemos comentado, comunicar con brevedad pero con precisión es importante, ¿no? Cuando tú envías tu texto, tus ideas claras, no vas a divagar, porque ya sabes lo que tienes que decir. Pero hay mucha gente que quiere improvisar siempre. Y te presentas aquí y empiezas a contar al final lo que te pasó en Cuenca o hace 2000 años que pasó en el mundo. Céntrate en tu mensaje. Y en los pasillos puedes compartir información complementaria. Evitar incoherencia, no puedo decir hay que dejar de fumar al principio de mi argumento y te menciono que bueno es que se ha detectado que el tabaco ayuda para mejorar la salud. Es incoherente. Hablar desde el corazón, ¿no? Es importante, que a veces es difícil cuando tienes información técnica, que hables desde el corazón, porque quieres simplemente, yo qué sé, vamos a investigar sobre las células madre. Entonces, claro, hay una parte técnica, pero puedes hablar de pacientes que lo han superado a una enfermedad, operaciones que han sido exitosas. Contar emociones ayuda a que la gente conecte contigo, no solamente información o tecnicismo. Voz y lenguaje corporal de poder. Aquí quiero compartir con vosotras algo muy importante. Adelante. Y resulta que cuando mi primera vez que me presenté para un casting para ser modelo, bueno, hay que buscarse la vida a veces. Entonces me presenté en un casting para ser modelo y me dijeron que bueno, tenía que presentar diferentes expresiones, ¿no? Y he estado documentándome y hay 6 expresiones importantes de las emociones, que está lo que es la sorpresa, lo que es el miedo, lo que es la ira, lo que es el asco, la tristeza y creo que me dejo uno. ¿No? ¿Cómo? ¿Alegría? La alegría, eso. 6, estás actualizada. Entonces, me dijeron, vale, primero tienes que mostrar que, en plan, eres una persona muy segura y que confías en ti. Entonces, cuando vas a una discoteca, ¿qué hacen los guardias que están vigilando la puerta? Están así. Porque muestras superioridad, muestras poder y que nadie puede contigo. Y tenía que mostrar asco, ¿no? Y había una foto que hice, era como así, como algo que me daba asco, ¿no? Como algo muy asqueroso. Luego tenía que mostrar como miedo, ¿no? Miedo como, qué angustia, qué preocupación, ¿no? Y demás ejemplos que cuando compartimos una historia, cuando compartimos un proyecto, es importante que mostremos emoción. No podemos ser estáticos, no podemos ser lineales. Mi voz no puede ser siempre la misma a lo largo de la conferencia.
¿Por qué? Porque la gente se aburre, se duerme. Hay momentos que tienes que hablar relajado, tranquilo, pausado, hablar de emociones, hablar de una situación triste que has podido vivir, una emoción difícil. Pero luego también hablar de energía, de superación, de que lo vamos a conseguir, que este proyecto de marketing tenemos que lanzarlo, no hay otra alternativa, tenemos que invertir económicamente en este proyecto. Ahora bien, vamos avanzando y tenemos lo que es influye de manera positiva en la vida de los demás. Sinceramente, cuando yo vine aquí, a este país, no estaba en mi mente poder hacer, con esos partes del proyecto que he realizado, poder hacer todos esos proyectos. Porque no he tenido ninguna influencia de otras personas que me han llevado a hacer esos proyectos. Ha sido a través de mi habilidad y mi desarrollo, y mi crecimiento, y mi actitud. En tanto que eso me convierte en una persona realmente muy agradecida, pero con un sentido de desarrollo personal. Porque hay muchas personas que tienen a alguien detrás que les facilita el camino, o les hace como más fácil de llegar. Y eso es un resultado que tienes que al final, a la gente con la que te comunicas, cuando hablas en público, cuando te expones al final, tu proyecto, sobre todo si hablas del corazón, llega. Esas son diferentes charlas, eso es una primera charla que realicé aquí en el Espacio Ronda, y esta es la segunda, y bueno, y demás conferencias que estoy realizando, pero lo que quiero dejar claro es que influencias a las personas cuando tú empiezas a hablar en público o superas tu miedo, porque ya no te preocupa del qué dirán o cómo te ven las personas, sino que te centras en tu mensaje, en lo que quieres hacer, ¿vale? Este es el movimiento Consciente Potencial, que llevo años también trabajando con ello. Y haces tus proyectos realidad, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿de qué nos sirve solamente hablar en público? Es comenzar en la radio y solamente gastando energía y tal, ¿no? Tienes que plantearte un proyecto y hacerlo posible. Entonces, aquí en este 2021, pues decidí seguir con mi iniciativa de inspiración a los estudiantes. Aquí estuve en la zona sur de Madrid, en Matarroyo, aquí en Madrid, en Alcobendas, en el norte, te contaste, ¿no? Y son chavales de la ESO, están entre los cuarto de la ESO, tercero de la ESO, creo que están en tercero de la ESO aquí, son estudiantes de formación profesional básica, que son estudiantes que no han podido superar la ESO, tienen dificultades, a veces familiares, conflictos, algunos están como desanimados con el sistema, y cuando fui a hacer esta conferencia, yo solicité en el instituto que quiero hacer una conferencia, y me dijo la orientadora que quiero que vengas 3 días más. Y yo le dije que no podía porque era muy lejos y económicamente no era posible, o el transporte, y me dijeron, bueno, vente 2 días y me pagaron el transporte. Lo que me llamó la atención es que yo solicité una conferencia para un día, ¿no? Y vieron el proyecto y querían más conferencias. Hice un total de 29 conferencias, de charlas, ¿por qué? Porque en el mismo día hacía como 5 horas de charlas, es mucho trabajo. Pero bueno, fue muy interesante.